Bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, voy a centrarme en el tema de la depresión. Lo vamos a hacer de una manera sencilla y me voy a moldar pues a toda la gente que nos esté oyendo. Voy a procurar quitar todas las palabras extrañas de psicología y para hacerlo de una manera más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Y sobre todo voy a expresarlo a través de personajes bíblicos para que ustedes entiendan lo que vivieron y era por lo que pensaron y cómo Dios les ayudó. Entonces, la depresión. Antes de hablar de la depresión, quiero decirles que en el momento que estamos, se ha denominado en el mundo de la psicología fatiga pandémica. Fatiga pandémica. Ustedes saben que cuando se tira una bomba, pues evidentemente hace un destrozo donde cae. Pero luego tiene ondas expansivas. No solamente una bomba hace daño donde cae, sino que tiene ondas expansivas. Y en esta epidemia, en esta enfermedad terrorífica que estamos viviendo, bueno, pues no solamente quita la salud, que ya es mucho, también ha quitado vidas de muchos seres humanos en el mundo, de millones de personas, que es más todavía. Pero luego tiene otros daños colaterales, como es en nuestra afectividad, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y hay muchos cambios en nuestra vida, cambios psicológicos, cambios fisiológicos, cambios sociales, y ahora estamos viviendo todos pues algo que no nos podíamos imaginar. Esta fatiga pandémica ha afectado mucho a la economía, el mundo del deporte, el mundo de la cultura, el mundo del arte y todos los mundos dentro del mundo posibles. Y a gente tan sencilla como nosotros, pues nos ha quitado también nuestra vida cotidiana. Mirad, hermanos, hoy hablaba con una joven de Talavera de la Reina que ya está viviendo una depresión y, entre otras cosas, pues estábamos comentando que nuestra vida normal ha sido asaltada. Ahora nos damos cuenta de la importancia que tenía un culto, hermanos, de que la persona cogía a su familia, se aseaban un poquito y se iban al culto. Estábamos entre gente, entre hermanos, escuchábamos una predicación, unas alabanzas, teníamos la oración de un pastor, la visita de un pastor, las charlas que teníamos. Entonces nos curamos la gente, nos curamos unos a otros, nos curamos hablando, nos curamos escuchando. Pero ahora que vivimos tantas horas del día solos, siempre con la misma persona, restringidos, con estas máscaras que llevamos, hermanos, que te da absolutamente miedo de salir de casa, las noticias derrotistas, todo esto va minando nuestra forma de pensar. Y hoy hay una profunda fatiga, hay una fatiga pandémica en la mente, también en el cuerpo y también en las emociones. Pero eso no quiere decir que tengamos una depresión, es un mal momento que estamos viviendo. Luego, por otra parte, también hay una patología psicológica que se llama distimia. La distimia no es una profunda depresión, porque la depresión es como la diabetes. Una persona que tiene 200 es diabética, pero otro que tiene 500 tiene más peligros. Entonces, hay grados dentro de la depresión. Y la distimia es algo mucho más inferior que la depresión, pero que también afecta mucho al ser humano. Es una falta de dinamismo, no tengo ganas de muchas cosas, aunque hago mi trabajo no siento satisfacción, siento momentos de soledad aunque esté rodeado de gente, lo que antes me gustaba mucho y me creaba ilusión y pasión ahora me aburre, no tengo ganas de nada, tengo una vida como una pequeña anomia, que la vida ha perdido el gusto para mí, nada me divierte, nada me entretiene, pero bueno, la gente sale de casa, la gente vive, la gente habla, bueno, aunque sea con restricciones, y una distimia puede durar incluso años. Y una persona hace su trabajo, su vida familiar, y va tirando con altas y con bajas. Pero ya cuando hablamos de una depresión severa, estamos hablando de algo mucho más profundo. Y lo primero que voy a decir acerca de la depresión es que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad. Claro, a veces cuando no vemos sangre, creemos que no hay herida. Pero las heridas más profundas del ser humano
de las heridas que más sufre cualquier persona, no son de las heridas que sale sangre, porque para las heridas de fuera hay médicos y hay medicina. Si yo tengo un corte en mi mano o donde sea, me dan unos puntos y se me para la sangre y parece ser como que ya no tengo herida. Pero ¿y quién llega a las heridas del alma? ¿Quién llega a los sufrimientos de la mente? ¿Quién puede sanar el dolor tan profundo del corazón? Entonces las heridas que no sangran son las más dolorosas. Y todo ser humano tenemos heridas, unos de una manera y otros de otra. Duele mucho la separación de un ser querido, duele mucho un desamor, duele mucho una ruina económica, duele mucho una decepción familiar, duele mucho para un padre, para una madre, para una familia. Cada uno tenemos nuestro corazón y nuestros sentimientos y es un profundo dolor. Inevitablemente, este dolor se va convirtiendo en parte de mí. Y lo peor de este dolor no curado es que acapara mi forma de pensar. Ustedes saben que todo pasa por nuestra mente. Entonces, hay dos tipos de depresión. Una es la depresión exógena. La depresión exógena son una depresión que me ha venido esa depresión por cosas externas. ¿Qué son cosas externas? Una enfermedad, un fallecimiento, una ruptura amorosa o de cualquier parte. Entonces, la depresión exógena es cuando es producida por un acontecimiento. Desde que me pasó esto ya no soy la misma persona. No lo he entendido, no lo he asimilado, estoy en un uso psicológico y algo ha marcado mi vida y aunque ha pasado en el tiempo no se ha curado en mí. Todavía sigo sintiendo aquel poderoso sufrimiento. Pero luego hay otra que se llama endógena. La endógena no es de nada aparentemente que me ha pasado. Es algo que no sé el por qué, ni sé cómo, que no lo entiendo. Un día se me apagó mi forma de pensar y empecé a sentir soledad. Empecé a tener un sufrimiento. Empecé a costarme mucho salir de mi casa, levantarme de la cama. Cada día que amanecía era una lucha continua. Y sobre todo una angustia y una tristeza muy desmedida. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de las dos depresiones? La exógena es de algo que me ha pasado y la endógena es de algo del interior. Es una parte biológica o genética, que es un descontrol de mi cerebro, ¿no? Entonces, también depende mucho la personalidad de cada persona. Hay personas que son personas extrovertidas, que les gusta hablar, les gusta reírse, tienen un sentido del humor y ven la vida desde otra perspectiva. Y otro tipo de personas, pues tienen un carácter más introvertido. Les cuesta mucho más hablar, son mucho más tristes en su personalidad y son dados siempre a una melancolía, que no entienden el porqué, no tiene nada que ver por nada malo que hayan hecho, ni porque tengan ningún problema de nada. Son felices en ese mundo. Eso depende también de la personalidad. Pero cuando cualquiera de estas personas es atrapado por la terrible depresión, esto le puede pasar a cualquier ser humano. No importa que le haya pasado nada, no importa que le haya acontecido nada. Es algo que le ha venido. Como una persona puede enfermar de diabetes, puede enfermar de colesterol o de otra tipología de física del cuerpo. Pero el hombre y la mujer sigue siendo todavía un misterio. Es una enfermedad interior de la mente. Entonces, ¿qué es la depresión? Bueno, pues la depresión es una disfunción, algo que se desorganiza en mí y tiene factores de un sufrimiento. No es que sienta de vez en cuando tristeza, es que vivo una continuada tristeza. Y es una angustia que se ha apoderado de mí. Y a veces es tanta la angustia que siente mi forma de pensar que me siento atrapado en mis emociones. Ya no sé si lloro porque estoy triste o estoy triste porque lloro. No lo sé. Es algo que no puedo entender. Es una tristeza desmedida y una angustia. Una angustia y una de las partes
que me hace sentir es aislamiento. No tengo ganas de ver a nadie, no tengo absolutamente ganas de hacer nada y para mí es muy difícil poderme levantar de la cama, mirarme al espejo, incluso lavarme la cara. Y salir a la calle, eso ya es un logro muy grande. Siento un aislamiento, que entiendo que nadie me entiende, que no sé lo que me pasa, ni sé por qué me siento así. Me he metido en un mundo emocional de todo que se ha apagado en mi vida. Se me ha apagado la luz y tengo una profunda anomia. La vida para mí ha empezado a perder sentido y me crea mucho autodesprecio personal. Es una falta de valía, es un decaimiento general y me hace sentir muy molesto, me hace sentir muy restringido y siento que mi vida no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Siento una profunda impotencia ante todo y me empiezo a despreciar. Me duele mucho los errores que he cometido del pasado. Es como si todo mi pasado, de golpe, de cosas que creía que tenía ya borradas y superadas, me ha venido todo de golpe. Y tengo mucho miedo a lo mal que me sentí en el pasado. Tengo muchos sentimientos de culpa. Mi presente está totalmente apagado y siento mucho miedo al futuro, porque doy por sentado de lo que me viene es aún peor todavía. Entonces, esto me arrincona en esta anedonia, me crea una anedonia generalizada, le pierdo el gusto por todo, y empiezo a lamentarme, incluso a decir, ¿para qué he nacido? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué todo me pasa a mí? Y no tengo ilusión por nada. Veo que mi vida es una muralla, veo que mi vida ha sido un error, que soy una persona inútil en todos los conceptos de mi vida y no tengo ganas ni puedo ayudarme a mí mismo. Bueno, ¿cómo puedo yo bíblicamente expresar esto? Bueno, pues no solamente es una forma de pensar, también tiene problemas de somatización en el cuerpo. A veces tanto sufre la mente que esto pasa al cuerpo. Se crea mucho insomnio, no puedo dormir, me crea mucha anorexia, que no puedo comer, y empiezo a perder peso descomunalmente, totalmente. Mucho peso, empiezo a perder peso y a cada vez dormir mucho menos. Si no estoy ayudado por fármacos, por pastillas, pues no pego un ojo. Entonces esto me crea un malestar físico, no tengo ganas de asearme, no tengo ganas de salir, no me ilusiona ni me apasiona nada. Y en este autodesprecio, bueno, pues siento problemas de somatización. Y mis pensamientos están que no puedo generarlos. No tengo matices grises en mi vida, solo tengo todo blanco o negro. Miedo del pasado, miedo del presente y miedo del futuro. Y no quiero morirme, ni mucho menos, pero sí, la única manera que veo en mi vida de descansar es cuando acabe mi vida. Acabando mi vida, se va a acabar todo. Por eso, lamentablemente en el mundo, pues más de la mitad de personas que se suicidan son personas depresivas. Entonces, está más que demostrado en la ciencia y en psicología que las personas creyentes, que las personas que tienen una religión o un dogma de fe, son personas que se superan antes, evidentemente. Y no solamente se superan antes, sino que cuando todo se pierde a su alrededor, tienen pues su fe que los mantiene en pie. Bueno, antes de entrar en esto, pues miren cómo se siente una persona, tanto psicológicamente, como físicamente, como emocionalmente. Y este pasaje bíblico que les voy a leer es una persona que está dentro de una profunda depresión aguda. Esto es así. El Salmo 102 dice, oración de un afligido que sufre y delante de Dios derrama su lamento. La traducción sería oración de una persona que tiene una profunda depresión
y delante de Dios recurre a Él para que derrama allí su lamento. Y miren cómo se siente una persona que vive una depresión, sea joven, sea mayor, sea hombre o sea mujer. Bueno, quiero deciros que también las mujeres, no sabemos el por qué, en el mundo de la psicología no se entiende, puede ser por un problema inmunológico del cuerpo femenino, que parece ser que tienden más hacia la depresión. Pero también parece ser que lo superan antes que los hombres. Bien, entonces, miren, este hombre que está deprimido, miren cómo se siente y miren cómo expresa sus sentimientos. Le dice a Dios: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Estos son todos los días. Inclina mi tu oído, miren lo que dice. Apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Por qué mis días se han consumido como el humo? Mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está seco como la hierba. Y miren, por lo cual me olvido de comer mi pan. Esto es anorexia. Por la voz de mi gemido. Estas personas tienen un gemido interno, de un pensamiento tan derrotista que les provoca tanto sufrimiento que tienen un gemido noche y día y noche. Es igual que amanezca, para ellos sigue estando de noche. Es igual que haya un día de sol, de primavera, como el que ha salido hoy, precioso. Para ellos siempre es un día gris que nunca descampa y un frío que les congela los huesos aunque tengan una profunda calefacción. Entonces dicen, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Es decir, no tiene apetito. Comer para ellos es algo absurdo. No quieren ni comer. Dice, mis huesos se han pegado a mi carne. Y miren cómo se siente. Soy como semejante al pelícano del desierto. Fíjense, hermanos. Un pelícano es un ave de marítima que come pescado y que está en un ambiente marítimo. Pues imagínense ustedes que cogen a un pelícano y lo llevan ustedes a un desierto, donde no hay mar, donde no hay peces, donde sale el sol y calor. Entonces está fuera de hábitat. Está fuera de hábitat. Y una persona con depresión es una persona fuera de juego. Es una persona totalmente que su vida la ha cambiado de la noche al revés. Totalmente. Lo que antes hacía, ahora no lo puede hacer. Lo que antes tenía, como que ahora no lo tiene. Y lo que antes sentía, ya no lo vuelve a sentir. Y esta persona se siente como un pelícano en el desierto. No sabe ni el por qué, pero su vida algo se ha fundido y la ha cambiado radicalmente. Vive en el mismo domicilio, tiene el mismo esposo, tiene la misma familia, pero algo ha cambiado ahí, ¿no? Entonces se siente como un pelícano fuera de órbita, que está en un sitio extraño. Y se siente como un búho entre ruinas o en las soledades. Imagínense un búho en una ciudad quemada. Para donde mire, que por eso lo pone la Biblia de ejemplo, mira por todos lados y todo que ve son ruinas, árboles quemados y montones de escombros. Esto es lo que ve una persona deprimida. Escombros, todo se ha roto, todo se ha apagado, todo es feo, nada me llena y nada me gusta. Y miren cómo se siente, con mucha soledad. Dice, velo, porque no consigo dormir. Velo y soy, ¿cómo eres? Como un pájaro solitario en un tejado. Ustedes se imaginan a una persona, a un ave en un tejado, que ve los aires, pero no los puede surcar. Que mira que tiene alas, pero no las puede levantar para emitir su vuelo. Esa es la impotencia, la nostalgia que siente una persona deprimida. Lo que hacía y lo que hago, lo que tenía y lo que tengo, lo que era y lo que soy. No me reconozco, no me gusta la versión de mi vida que estoy viendo, porque veo que soy un extraño en mi propia vida. Entonces, pon una persona con depresión delante de un espejo y vas a ver la versión más triste de su propia vida. Cuando se vea, ni se va a reconocer. Entonces, esto es lo que siente habitualmente una persona que tiene una profunda depresión. Claro, no solamente sufre él o ella, también sufre la gente que lo quiere,
y la gente que convive con él. Por eso dice Dios, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién podrá resistir el ánimo angustiado? ¿No saben ustedes, hermanos, que hay un síndrome que se llama el síndrome de Burnout? Es un síndrome que se llama el síndrome del quemado. ¿Sabe lo que quiere decir? Cuando un cuidador esté cuidando a una persona, llega el momento que una persona que cuida a un enfermo, la que enferma o el que enferma es la persona que está a su lado. Y cuando una persona tiene una profunda depresión en una casa, él tiene o ella la depresión, pero es que toda la familia la están padeciendo. Entonces llega el momento que querer estar con una persona, querer hablarle, querer ayudarle y no poder. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque miren, hermanos, si hay una persona que tiene mala vista en una casa, no pasa nada. Una persona la saca a la calle y la lleva del brazo y se va donde quiera, no pasa nada. O una persona que tiene un problema en las piernas, bueno, pues otra persona que la monta en una silla de ruedas y se la lleva donde sea. Y habla, se comunica, se ríe, bueno, y va viviendo. Y cualquier enfermedad, hermanos, del cuerpo, la familia, pues no solamente le ayuda, sino que se siente bien. Pero esta terrible enfermedad, hermanos, es diferente a todas las enfermedades. Es una enfermedad de dentro, que no tiene sangre, pero ¿cuánta sangre hace en el corazón? Entonces, para las mujeres que tienen maridos con depresión, o los maridos, personas con depresión, o padres a hijos, o hijos a padres, es muy duro, porque no se les puede entender. Llega el momento, hermanos, que uno se va quemando y esa tristeza desmedida que ellos sienten se le contagia y a veces uno se irrita, uno se enfada y ves a una persona sentada en un sillón y le dices, levántate, hombre, vamos a la puerta y no quiere y ya te enfadas y dices, pero es que este hombre o esta mujer no quiere hacer nada por su vida. Es que se lo quiere hacer, es que está llamando la atención, pero tan difícil es salir a la puerta. Mira, lo que para ti es una tontería, para esas personas es un mundo. Vale. Entonces, ¿cómo puede un familiar ayudar a otro con depresión? Pues mira, no intentes entenderle, que te va a ser muy difícil. No le impongas más carga de la que puedas llevar. Siempre anímale. Siempre. Ayúdale y sobre todo muéstrale mucho amor, porque son personas que sufren mucho. Muéstrale mucho amor y mucho apoyo. Y con estar a su lado, con saber que los quieres o la quieres, ya le estás ayudando. Bien. Y si eres creyente, las cosas cambian. Porque no solamente Dios cuida a esa persona, Dios también te cuida a ti, que tanto lo necesitas. Yo tengo muchas experiencias como pastor de ayudar a personas así y estar mucho con los enfermos. Y me he dado cuenta que cuando una enfermedad en una casa, todo el hogar lo está padeciendo. Y no solamente he procurado ayudar a ese enfermo, sino a toda la familia. Y les he visitado muchas veces y me he dirigido a veces al enfermo para poder sanar a otras personas. Entonces, a todas estas familias que tienen personas así, bueno, pues llénate de paciencia y sobre todo, el mayor bien que le puedes hacer es orar mucho por esa persona, proporcionarle que escuche promesas bíblicas, proporcionarle que escuche predicaciones, ahora en el culto, pero bueno, cuando lo haya, y si no, pues por esos medios virtuales, que tenga contacto con la espiritualidad, en que ella o él no pueda mucho levantar la voz, muéstrale una predicación, una alabancita, una oración y siempre háblale que Dios está ahí para amarlo y para bendecirlo. Bueno, y ustedes dirán, ¿y cómo una persona creyente puede tener depresión? Pues sí. Una persona creyente también puede tener depresión. Esto no es por ningún pecado, ni es porque haya una posesión demoníaca, ni mucho menos, hermano. Es que cualquier persona es un ser humano con sentimientos. Y la mente es muy fuerte, pero al mismo tiempo muy débil. No toda gente que pierde un ser querido en la tierra se deprime y continúa su vida. Y no porque lo sienta menos.
Sin embargo, otras personas no consiguen superarlo. ¿Cuántas viudas hay? Bueno, pues todas quieren a su marido, evidentemente. Pero hay personas que todavía no han asimilado la vida sin su cónyuge, y otras personas la han superado. Que no los quieren menos, simplemente tienen otro tipo de carácter. Hay personas que viven una enfermedad y no todo el mundo las vive desde la misma manera y desde la misma perspectiva de vida. Entonces, hermanos, cada uno tiene su personalidad y su forma de ver la vida. Entonces, miren, el profeta Jeremías vivió una depresión. Bueno, ¿quién era este hombre? Bueno, exagerar de Jeremías es quedarse corto. Es el profeta que más años ha estado en su ministerio. Duró su ministerio más de 80 años, hermanos. ¿Saben? Dice mi Biblia, en el libro que lleva su nombre, en Jeremías, que este hombre era hijo de Hilcías, sacerdotes, y él nació en una familia sacerdotal, y este hombre nació para el sacerdocio, pero Dios lo llamó y lo reconvirtió. En vez de ser sacerdote, un sacerdote era quien presentaba al pueblo delante de Dios. Dios vio en él unas cualidades que Dios le dio para que él no representara al pueblo delante de él, sino que representara a Dios delante del pueblo. El sacerdote es quien presenta al pueblo a Dios, pero el profeta es quien representa a Dios al pueblo. Entonces, cuando este hombre iba siendo mayor, el Señor le llama y le dice: Jeremías, te he llamado para profeta. Dice: ay, Señor, yo no sé hablar porque soy niño. No era un niño, era un hombre con unos 25 años y se vio incapacitado porque él creía que Dios lo llamaba al sacerdocio, pero Dios lo reconvirtió en profeta. Y dijo el Señor: no digas que eres niño, porque desde el vientre de tu madre, fíjense qué palabra, yo te entretejí y te di por profeta a las naciones. Así que no digas que eres niño, porque a todo, fíjense qué palabra, que yo te hablaré, tú hablarás, y todo donde yo te mandare, tú irás. Pero quiero que sepas que van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, ha dicho Dios, para librarte. Y he aquí que te pongo como trillo nuevo en este campo tan duro, y trillarás la paja, el heno y la hojarasca, y te echo como ciudad fortificada y muro de bronce. Es decir, tienes que ser muy duro para poder soportar todo lo que vas a padecer por mi nombre. Y aquel hombre, dice mi Biblia, que Dios le dio dos visiones. Una fue que Dios le mostró un almendro. El almendro, ustedes saben que es el primer árbol que en la primavera florece, con sus flores blancas. Y le dijo: ¿qué ves, Jeremías? Dice: Señor, veo un almendro. Dice: así es mi palabra, que la apresuro para ponerla por obra. Como diciendo: ve a este pueblo con tanta idolatría, tanta decadencia espiritual, que te he levantado a ti, para que seas una voz y haga volver a mi pueblo a mis caminos. Y Dios le mostró otra misión, y le mostró una olla que hervía. Dice: ¿qué ves? Dice: veo una olla que hierve desde el norte. Dice: esta es la maldad que hay en este pueblo. Bueno, con estas dos visiones inicia su ministerio. Mirad, hermanos, llegó un momento en la vida de este hombre que el pueblo, cuando profetizaba, lo maldecían. Cuando profetizaba, le servía de escarnio. Hacían burla de él. Y no solamente no le reconocían, es que no le recibían. Llegó un momento en su vida que los propios otros profetas lo rechazaron. Llegó un momento en su vida que el rey de su nación era su enemigo. Y llegó un momento de su vida que hasta su propia familia lo desechó. Y por eso él usa expresiones y dijo: porque me siento como un fuelle quemado delante del fuego. Imagínense lo que es un fuelle, que da aire, aviva el fuego, pero sin embargo en tantos fuegos estuvo, tanto daño le hicieron,
que esa presión que él sentía de fuera se le fue metiendo por dentro. Y al final, en vez del fuelle avivar el fuego fue capaz de quemar el fuelle y lo fundió. Así se sintió él. Y en otra ocasión, hermano, se siente tan incomprendido, se siente con tanto dolor en el alma que ya no tiene un lugar donde se pueda echar ni medicina. Su vida es una llaga, su vida es un tormento. Todo lo que ve es decepciones y ya le dice a Dios: Señor, ya no vuelvo a hablar más de tu nombre. No quiero hablar más de tu nombre, porque todo, cuando yo profetizo de ti, me sirve para escarnio. Cuando profetizo me dan pan de preso. Cuando profetizo me meten en la cárcel. Cuando profetizo me ponen un yugo. Cuando profetizo hacen burla de mí. Y soy como el escarnio de las naciones. Ya no soporto más, Señor. Ya no profetizo más en tu nombre. Y dice mi Biblia que Dios siempre lo estuvo reanimando. Este hombre se caía y Dios lo levantaba. Se debilitaba, Dios lo fortalecía. Y dice mi Biblia que Dios envió un espíritu a sus huesos, el Espíritu Santo. Dice: no obstante, había en mis huesos un fuego que quise apagarlo y no pude. Señor, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Entonces ese fuego de su presencia, del cariño de Dios, de la presencia de Dios, fueron como fines terapéuticos. Dios le hacía una pedagogía. Sintió el amor paternal de Dios, sintió la aprobación de Dios, como diciendo: nadie te ama, pero yo sí, nadie te entiende, pero yo sí, no digas que hasta aquí, porque tú tienes todavía una misión. Y Dios siempre lo reanudaba, lo metía de nuevo en su ministerio, y muchas veces en su ministerio a lo largo de los años lo tuvo que reincorporar. Pero llegó un momento, hermanos, que ya llevaba tanto tiempo así, que dice mi Biblia, dice: porque me siento como un cordero inocente que llevan a degollar. Dios mío, soy impotente, no tengo fuerzas ni para curarme, porque ni me entiendo. Y ya llegó un momento que su vida era una hemorragia emocional. Lo que veía era triste, lo que sentía era triste, y ya no tenía ganas ni de luchar, diciendo: hasta aquí, soy como un cordero que cuando vengan los trasquiladores lo matan y acaba su sufrimiento. Y miren lo que le dice a Dios: maldito el día en que yo nací, que le dieron la buena nueva a mi padre, diciendo: hijo varón te es concebido. Dice: saque el día maldito y no bendito. Y miren qué deseo tenía. Dice: ¿por qué mi madre no me mató en su vientre? Dios mío, qué tremendo. ¿Por qué mi madre no me mató en su vientre? Y el vientre de mi madre hubiera sido mi sepultura. Y ojalá mi mamá siempre hubiera estado embarazada de mí. Ay, Dios mío, qué tremendo, hermano. Dice: ¿por qué he salido a este mundo? Para ver afrenta, para ver dolor y para ver escarnio. Es decir, mi vida no tiene sentido. Y él no quería morirse, hermano, ni mucho menos. Pero la única opción que había de dejar de sufrir era dejar de vivir. Y cuando se siente una profunda depresión, se siente un menosprecio a la vida porque no encuentra solución. Pero miren ustedes cómo se tiene que superar este momento de tanta angustia que nos supera, que ni mi propia vida la aprecio porque no tiene sentido en ella. Miren, hermanos, Jeremías despreció el Dios de su vida. Elías oró para que Dios le quitara la vida. Job también maldijo el día que nació. Y un montón de hombres muy de Dios, que escucharon a Dios, que vieron a Dios, que sintieron a Dios, que hablaron de Dios. Estos hombres cayeron en esa depresión. Pero ahí vemos la mano del Todopoderoso, la ayuda inestimable del Espíritu Santo, que la gloria de Dios no tiene nada que ver con la psicología, ni tiene nada que ver con la medicina, ni tiene nada que ver con la ciencia. Yo soy testigo de que un toque de Dios todo lo cambia. Y ves estas personas cómo estaban viviendo. Pues siempre la presencia de Dios, la consolación del Espíritu Santo, el poder de la oración y la fe que mueve montañas, los sacó de esa sepultura que eran como personas vivas pero que estaban enterradas. ¿Ustedes se imaginan una persona viva enterrada? Pues su vida a veces era una sepultura.
que se sentían vivos, pero porque existían, no porque tuvieran vida. Entonces, el Dios de la Biblia es capaz de romper estas sepulturas, quitar estas depresiones, de levantar, de restaurar, de configurar y de capacitar a todas las personas que se encuentran en este estado de depresión aguda. He dicho que la depresión es una enfermedad, pero yo soy de los que creo y predico que el Dios de la Biblia es un Dios que sana, que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene oídos y oye, que el Dios de la Biblia es un Dios que su mano nos ha cortado para redimir. Y quiero decirle a todas estas personas que el que ha creado el oído oye y el que ha creado los ojos ve, y Dios sabe lo que estás viviendo, Dios sabe lo que estás pasando. Pero sabes, por muy mal que lo estés pasando, en esta muralla que la vida te ha puesto, mira por esa pequeña ventana que es tu fe y mira al infinito. Y por pequeña que sea tu ventana, el cielo sigue siendo igual de grande. Jesucristo te ama. Jesucristo ha derramado su sangre por ti y el Espíritu Santo Consolador puede sentarte a su lado, consolarte, liberarte, diseñarte, configurarte, bendecirte y romper esos candados que la vida a veces te ha puesto. Como decía el salmista, saca mi alma de esta cárcel, porque la depresión es una cárcel con barrotes de impotencia, de tristeza, de sufrimiento, de sentimientos de culpa, de fobias, de miedo a la vida, de miedo al amanecer, de miedo a la noche. Pero mi Biblia dice que Dios nos libra de todos nuestros temores. Entonces, voy a reflejar la depresión en la vida de Cristo. Bueno, hermanos, Jesucristo, nuestro Salvador, no hay persona en el mundo que haya podido sufrir más que Él. Pero no solamente físicamente en el Gólgota. Cristo tuvo otros padecimientos en su interior. Siendo quien era, hermanos, que era el propio Cristo, el Dios hecho carne. Pero aunque era todo Dios que nunca perdió los atributos de divinidad, por el mero hecho de haber adoptado un cuerpo humano, ya sintió lo que es vivir en un cuerpo humano. Por eso mi Biblia dice, y Cristo se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo. Y no conoce el sufrimiento de una forma teórica como Dios soberano, sino que conoce el sufrimiento de una manera vivida. Y no hay mejor enseñanza que una persona que vive la propia experiencia. Hay cosas que se saben por teoría, pero hay cosas que se conocen por práctica. Y una persona que ha pasado un proceso es la persona más capacitada para poder hablar eso que esa persona en propias carnes vivió. Pues quiero decirles a ustedes que Jesucristo vivió el mayor sufrimiento que cualquier ser humano pueda haber vivido. Y no solamente en la cruz, cuando le daban golpes, cuando le escupieron, cuando le crucificaron, cuando le flagelaron, cuando le golpearon, también sufrió en su interior mucho sufrimiento y mucho dolor. De tal manera, hermanos, que dice mi Biblia que Cristo fue con sus discípulos al jardín del Getsemaní. Todavía existe. Ese era un jardín de olivos que se llama prensa de aceite, donde allí se cogían las olivas, se prensaban para sacar el aceite. Bueno, pues este lugar fue el elegido para vivir lo que él vivió, porque él era como el olivo verde de la casa de Dios, que pasó por esa presión, y vaya presión que sintió, hermano. Vaya presión más espectacular que Jesucristo vivió. Entonces, un día cuando Pedro viene a coger a Cristo, él saca la espada y corta la oreja a uno. Y le dice el Señor una palabra: Pedro, guarda tu espada en la vaina. Es que no he de beber la copa de amargura que Dios me ha dado. Él ya sintió una copa de amargura que él tenía que vivir.
y entró en el Getsemaní. Cuando entra allí con los discípulos, les dice: quedaos aquí, entre tanto que yo oro. Y se apartó de ellos unos metros como un tiro de piedra en la soledad, y dice mi Biblia, y Cristo comenzó a angustiarse. De tal manera se angustió que hizo una oración y dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y el Padre le dijo: no. Lo levantó de la oración y se fue donde sus discípulos y les dijo, que los halló durmiendo de la tristeza: ¿no habéis podido orar conmigo ni una hora? Y volvió a orar. Se pone a hablar de nuevo, por segunda vez: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y el Señor le dice al Padre: no. Se levanta otra vez de la oración y vuelve de nuevo a ellos. Y miren cómo descubre el alma. Dice: mi alma, ay Dios mío, está angustiada hasta la muerte. Dios mío, qué agonía sentiría, hermanos. Qué sufrimiento tan atroz. Qué fatiga tan grande tenía en el corazón, que le pidió ayuda a los discípulos, de tal manera que les dijo: ¿no habéis podido orar ni en que sea conmigo una hora? Porque mi alma, ay Dios mío, está muy triste hasta la muerte. No hay mayor grado en el ser humano de tanto sufrimiento que el que Cristo estaba viviendo en el Getsemaní. En el Getsemaní fue un profundo dolor mucho más grande que el de la cruz. El de la cruz era físico, que ya era mucho. Pero hermano, para mí, este fue uno de los sacrificios más grandes que el Maestro haya hecho por nosotros. Y dice mi Biblia que se puso por tercera vez a orar, con el alma rota, con el alma angustiada, ante el no de Dios. Le dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y el Señor le dijo: no, tienes que beberla. Y miren dónde sacó la fuerza. Dijo: bueno, pues no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Si tú quieres que sea así, así va a ser hecho. Porque yo, como dice el Salmo 40, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, porque me agrada el hacer tu voluntad. Y aunque me duele de esta manera, pero yo la acepto. Y si tú quieres esa copa, ese cáliz, dámela, que yo la bebo hasta la última gota. Porque lo importante es que se haga tu voluntad y se cumpla tu justicia divina. Y miren, hermanos, hay 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, pues este dato solamente se da en Lucas. ¿Por qué ese dato se da en Lucas? Porque es el único que era médico. Mateo era republicano. Había sido republicano, recaudador de impuestos, y no entendía lo que estaba pasando. Marcos tampoco era un hombre estudioso y no lo entendía. Juan era un teólogo, pero no entendía nada del físico. Sin embargo, Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, era médico de profesión. Y allí él narra este episodio. Y miren, hermanos, fue tanto el sufrimiento de Cristo, Dios mío, que el cuerpo no aguantó, literalmente. Y dice: comenzó a angustiarse y cayó el rostro a tierra. Yo también. Hermano, inclinó el rostro ante la tierra y empezó a sudar. Era como un poco como los problemas de somatización, que parece que el corazón se sale de taquicardias, hay un nudo en el estómago, hay una sequedad en la boca. Una persona cree que se ahoga, que se asfixia, que el corazón se rompe porque bombea sangre para toda parte del cuerpo a una velocidad vertiginosa. Por Cristo el cuerpo se le revolucionó de tal forma que se le mezcló el sudor del cuerpo con la sangre. Dios mío, dice, su sudor era como grandes gotas de sangre, de tal manera que mi Biblia dice
que vino un ángel de Dios para fortalecerle. Para fortalecerle. Entonces, esto que vivió Cristo en el Getsemaní, lo recoge el autor de Hebreos. Y miren lo que allí pasó, haciendo mención a este caso. Dice, y Cristo, en los días de su carne, está hablando de este episodio, ofreciendo ruegos y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué pasaría Cristo allí, hermano? Que ofreció clamor, gran clamor y grandes lágrimas de lo que estaba viviendo y padeciendo. De tal manera que esto tiró su rostro al suelo, literalmente. Él estaría de rodillas, pero cayó al suelo. Y su cuerpo, hermanos, se mezcló entre sangre y agua. Eso se llama científicamente una metradosis. Y por eso Lucas, como estudioso de la medicina, entendió lo que le pasaba. El cuerpo absolutamente vivió una metradosis. Las glándulas sudorípicas se rompieron todas al mismo tiempo. Y tanto era el bombeo de la sangre de su cuerpo que se mezcló con su sudor. Y él los presa grandes, gotas gruesas de sangre. Era más que líquido. Bien. Entonces, hermanos, el mismo autor de los Hebreos recoge lo que vivió físicamente, lo que vivió interiormente y la angustia, y la lleva al capítulo 12 del libro de Hebreos. Y es ahí la superación que Cristo superó. Y es así como se tiene que superar. Dice mi Biblia, considerad, ¿qué considerar? Pensar y mirar los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Y puesto los ojos en Él. ¿Por qué en Él? Porque Él es la persona que más ha sufrido. Y usted, para superar un sufrimiento, tiene que entender lo que Él sufrió. Por eso Él es el gran y sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. La persona deprimida, la mujer deprimida, piensa que su marido no la entiende, porque es verdad. El padre no entiende a los hijos, ni los hijos a los padres. Pero escúchame bien, a todos que sufrís, a todos que padecéis esta terrible enfermedad, Jesucristo te entiende, te comprende. ¿Sabe por qué? Porque Él lo conoce de una forma teórica y de una forma vivida. Entonces, dice mi Biblia, puestos los ojos en Jesús, dice, autor y consumador de la fe, dice, y considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Allí sintió vergüenza, allí sintió amenazas, allí sintió decepciones y tristeza. Pero para superar ese momento malo, tuvo un motivo de superación. Y el motivo de superación fue que puso gozo delante de Él. Y dice mi Biblia en el libro de Isaías, dice, como raíz de tierra seca, como varón de dolores y experimentado en todo quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice el Salmo 22, su corazón se derritió como cera, sus entrañas se derramaron dentro de Él, fuertes cuadrillas de malignos le rodearon, y fuertes toros de Basán le acorneaban, y perros le mordían. Dice, mas Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Saben por qué? Porque puso gozo delante de la cruz. Le voy a decir a las personas que viven la noche oscura del alma, que viven un dolor profundo, que no pueden superarlo. Puedes superarte, lo puedes conseguir. Solamente tienes que tener algo que agarrarte en la vida. Si no tienes nadie con quien agarrarte, te ruego que mires al cielo y mires a un Cristo vivo y a un Cristo amoroso, y abras la Biblia y veas que ahí está tu solución. Y mira, aunque no tengas mucha voz, aunque no tengas muchas fuerzas, mira a Dios, contempla su amor, y Dios te va a dar muchísimos motivos para levantarte, para superarte y para reanudarte en la vida. ¿Sabes por qué? Porque la depresión es curable, no solamente porque Dios sana, sino que también, como hay un tanto por ciento de esta enfermedad, pues la ciencia está volcada. Y hoy hay buenos medicamentos
mucho más modernos y más efectivos. También se está barajando la idea de dar electroshock en el cerebro para estimular el cerebro, para que la gente coja más vida, más energía. Y se tienen muy buenos psiquiatras, muy buenos psicólogos y muy buenas terapias, aparte de lo de Dios. Entonces, a ver, si una persona ha ido al psicólogo o al psiquiatra y le han dado unos medicamentos, usted tómeselos con toda naturalidad, como el que está tomando un tratamiento para diabetes o por cualquier tipo de persona, porque usted no está loco. Un deprimido no es un loco, un deprimido es un enfermo en su parte afectiva, con una angustia que no consigue quitársela. Pero dentro de esa persona hay una persona maravillosa, inteligible y buena. Entonces no es ningún loco. Y tomar esas pastillas, no volverse loco, es ayudar a que una persona pueda ir saliendo poquito a poco. Entonces, la medicación siempre la tiene que dar un médico. No diga usted que estas pastillas a mí me vinieron bien, tómatelas tú. No cometa usted ese error, porque una medicación mal administrada puede ser peor que la enfermedad. Eso es lo primero. Y segundo, para quitarse la medicación, a no ser que Dios haya sanado, no hay que quitarse la medicación hasta que un médico lo diga. Pero bueno, en todo esto, la mayor medicina, el mayor médico, y sin lugar a dudas, este es tu Padre que está en el cielo. Entonces, acércate a Dios, deja que Dios te ayude. Y de la misma manera que fuiste encerrado en esa cárcel, el Señor es la llave. No seas tú tu propio carcelero, abre tu corazón a Dios. Sé que estar deprimido enoja mucho, uno se enfada con todo y tiene una sensación que algo se ha perdido, pero no sabe cómo encontrarlo. ¿Sabe por qué? Porque realmente que se han perdido solo ella. Pero hoy Dios ha venido a encontrarte, a amarte, a abrazarte, a bendecirte y a liberarte. Bueno, pues para no ocupar más tiempo, voy a estar ya hasta aquí, ¿vale? Y estoy abierto a poder ayudar en alguna pregunta o en lo que vosotros queráis. Adelante a todos, hermanos.